¿Qué es un puerto? Un puerto es una interfaz por la cual nosotros conectamos dos entidades, ya sean físicas o de tipo lógicas, o sea, hardware y software. Una interfaz es un circuito físico por el cual nosotros podemos enviar o recibir señales desde un sistema o un subsistema y compartirlo con otro. Eh, Tenemos diferentes tipos de puertos. Están, por ejemplo, los puertos físicos, que son por medio de hardware, y los puertos lógicos, que son por medio de software. En la interfaz de los puertos no existe un protocolo general o una interfaz universal por el cual estén conectados todos los puertos, sino que cada puerto puede seguir un diferente estándar. Por ejemplo, tenemos un estándar que es muy conocido, que es el estándar USB, el cual se puede subdividir en USB tipo A, B y tipo C. También está el estándar SATA, el estándar RJ45, y para nosotros poder establecer una conexión entre dos puertos, necesitamos que los dos estén trabajando bajo los mismos estándares. O sea, no podemos conectar un SATA con un USB o un RJ con un SATA. En los puertos físicos tenemos los puertos de uso general, que son por ejemplo el SATA, el puerto USB, el puerto paralelo y el puerto serial. Y también tenemos puertos de uso específico, que es el puerto VGA, S-Video, HDMI, RJ45, RJ11. El eSATA, que es el External Serial Advanced Technology Attachment, es un tipo de SATA, solo que es externo. Este tiene una transferencia de hasta 3 GB y son intercambiables con la PC encendida. Esto lo que significa es que nosotros podemos conectar o desconectar a dispositivos por eSATA, aunque la computadora esté encendida. Esto no lo podemos hacer con el SATA tradicional, ya que está conectado por dentro directamente a la placa, entonces no, al momento de desconectarlo tendríamos un error. Eh, los USB tipo A es el puerto más común que encontramos nosotros en las computadoras. Es el típico puerto USB. También tenemos el puerto tipo B, que es más común en impresoras y dispositivos de ese tipo. Para conectarnos a una computadora por medio de tipo B, nosotros necesitamos tener un cable que sirva como un conversor de tipo A para tipo B. Y el tipo C son para celulares más que todo. O bueno, actualmente se están viendo mucho en celulares, ya que es un tipo para cargar rápido y transferencias más rápidas. Las versiones de USB van dependiendo de la versión del mismo. Por ejemplo, tenemos la versión 1.0, que fue la primera, que tenían velocidades de hasta 1.5 megabits por segundo, y la versión actual, que es la 3.1, que es una de las más recientes, que tiene hasta 10 gigabytes por segundo. Tenemos que tomar en cuenta que al momento de hacer una conexión, tienen que ser de las mismas versiones para que funcione a la velocidad deseada. Esto significa que si nosotros tenemos una memoria tipo USB que es 3.1 y la conectamos a un puerto 2.0, aunque nuestra memoria sea de 3, o sea, trabaje con 10 gigabits, va a trabajar únicamente a 480 megabits. Tenemos entre los puertos lógicos el puerto serial y el puerto paralelo. El puerto serial lo que hace es que transmite la señal bit por bit. Esto significa que tenemos únicamente un carril de transferencia dentro del bus. En cambio, un puerto paralelo puede mandar la información en diversos carriles. Esto hace que la información sea más rápida a la hora de transferir. Los puertos lógicos son una localización en memoria de la computadora. Esto lo que nos permite es que nosotros tengamos una conexión directa con el software. Por ejemplo, cuando nosotros deseamos lanzar un servidor o una página web que está en el puerto 8080, nosotros nos podemos conectar directamente para transferencia de datos. Y tenemos los puertos lógicos fundamentales, por así decirlo, de, de conexiones. Por ejemplo, está el puerto 20, que normalmente se usa para el protocolo FTP, que es para transferencia de archivos. También tenemos el FTP con el puerto 21, el SMTP, que es para transferencia de mails en el puerto 25, el HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol en el puerto 80,
y el HTTPS, que es el mismo protocolo, solo que de manera segura en el puerto 443. Buenas, yo voy a hablar sobre la compatibilidad entre el software y el hardware. Bueno, el software y el hardware son muy importantes en una computadora porque uno no puede convivir sin el otro. Además de que, por ejemplo, de que un software no sea compatible con el hardware, no quiere decir que este no sirva, sino que simplemente los componentes que se tienen ahí no, no son compatibles entre ellos. Unas características que tienen entre esos dos son que el software y el hardware se apoyan mutuamente. El software comunica al hombre con la máquina. Ese es el medio de comunicación que hace que el software se pueda comunicar con la máquina. Se pueden experimentar modelos de incompatibilidad como anteriormente había dicho. Y el que exista incompatibilidad no quiere decir que el hardware no funcione, y ni tampoco quiere decir que el software no funcione. Simplemente o el equipo o es muy viejo o el equipo no cumple con los requisitos mínimos que necesita el programa. Al momento de tener un hardware y un software se puede generar algo que se llama cuello de botella. ¿Qué es el cuello de botella? El cuello de botella es cuando cuando los elementos del hardware son incompatibles entre ellos. Esto genera de que no se puedan utilizar estos elementos al 100%. Por ejemplo, el cuello de botella más típico que existe es el que se genera con la tarjeta gráfica y el procesador. Porque puede ser que el procesador sea digamos, por ejemplo, un i7, pero la gráfica no pueda cumplir con los mínimos para sacar el 100% de ese procesador. Muchas gracias.